salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Sí, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres tú, Jesús, mi Dios, nuestro Redentor. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Y usted está escuchando, díselo. Aleluya. 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 Oh Señor. Aleluya. Escucha tu iglesia, Dios, y te canta. Aleluya.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Aleluya sea nuestro Padre. Aleluya sea nuestro Dios Todopoderoso. Amado Padre, gracias te damos por tu presencia en este lugar, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor. Nos humillamos ante tu grandeza, ante tu majestad, bendito Padre. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Tú, amado Padre, eres quien nos rescató. Tú eres quien nos levantó de donde estábamos, Señor. Y gracias a ti, Señor, gracias solamente a ti, Señor, es que ahora estamos delante de tu presencia, Señor, adorando tu santo nombre. Amado Padre, dirígenos en este tiempo en el que estamos por entrar a meditar en tu palabra. Sé tú preparando nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes, Señor, para poder entender y para poder recibir lo que tú nos quieres hablar. Amado Padre, obra por medio de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y transfórmanos. Haznos cada vez más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Te adoramos, bendito Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Pablo concluyó el capítulo 1 diciendo: por eso trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y en el capítulo 2, Pablo toma nuevamente esta idea, la idea de lucha, de luchar, y escribe: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Y esa lucha que Pablo hacía era en oración. Pablo oraba por los hermanos de la iglesia de Colosas y también por todos los hermanos de las iglesias que estaban cerca, la Odisea y Hierápolis. Y a lo que Pablo le preocupaba mucho era la peligrosa herejía que se había levantado en Colosas, esa herejía a la que llamaban la herejía colosense. Esta herejía no solo impactaba, no solo tocaba el intelecto, sino también el corazón. Y es por eso que Pablo le va a decir a estos hermanos: oro por ustedes para que sus corazones sean fortalecidos. Y es que el corazón, al ser movido, puede llevarlo a uno a cometer muchas cosas indebidas. Las herejías generalmente producen divisiones en las iglesias, porque hay quienes las rechazan, quienes se oponen a estas falsas enseñanzas, pero también hay quienes las aceptan. Y por eso es que Pablo oraba para que estos hermanos se mantuvieran unidos en amor. Esta herejía colocaba mucho énfasis en el conocimiento, en la filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, pero cuando hablamos de sabiduría debemos tener presente, debemos recordar que hay la sabiduría humana y la sabiduría divina. Filosofar es pensar. El vocablo filosofía
eh, al parecer, fue empleado por primera vez por, a Pitágoras, un filósofo y matemático griego. Estamos hablando que esto sucedió entre los años 500 y 550 antes de Cristo. Es así que a partir de los griegos se extiende por todo el mundo antiguo y hasta hoy en día ese espíritu racionalista, es decir, que tiene que ver con razonar, con pensar. Pensar no es malo. Es más, debemos pensar antes de hacer las cosas. Dios no está en contra de la razón. El problema, el problema es que los hombres muchas veces piensan y hacen las cosas sin tener en cuenta a Dios. Y al hacer eso, uno se vuelve autosuficiente, autónomo, y llega a pensar que no necesita de Dios. Ese es el problema. No es el pensar. Dios nos ha dado la mente y tenemos que pensar. Por supuesto que sí, pero cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en las cosas que hacemos, nos volvemos autosuficientes y lo ponemos a Dios de lado, al costado. En cuanto a la salvación, sabemos que nadie puede llegar a ser salvo por sí mismo, sino solo por medio de la fe en Cristo. Ningún hombre puede alcanzar la salvación intelectualmente. Quizás uno puede ser muy sabio, pero eso no lo salva. La fe no está ligada a los dones intelectuales, como sí lo está la filosofía. De allí lo poco que sirve el intelecto para llegar a Dios. Es más, la gente más intelectual, podríamos decir, se le hace más difícil creer en Dios o en las cosas de Dios. Jesús dijo en Mateo 18:3, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí es que debemos de ser como niños en la forma de creer. Les explico. Tú le dices a un niño, te voy a traer algo, y el niño te cree, y el niño está esperando que tú llegues y que le des algo. Muchas veces cuando uno ya es mayor, dice, no, no me va a traer nada, o sea, duda. Y lo que Pablo está diciendo que es que debemos de ser, que debemos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios en cuanto a la manera de creer. No debemos de dudar. Ahora, sabemos que hay mucha gente que dice o que piensa que hay muchas maneras para llegar al cielo, pero no es así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo, queridos hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que no tenemos que estar buscando en ningún lado por otras cosas. No debemos estar buscando nada para llenarnos o para hacernos más sabios. En Cristo lo tenemos todo. En Él estamos completos. Y sobre eso voy a hablar el día de hoy. El tema de hoy lo he titulado Completos en Él. Leamos Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Colosenses 2, versículos del 8 al 15. La palabra dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción
del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Fíjense que Pablo inicia diciendo en el versículo 8, mirad que nadie os engañe. Les estaba diciendo, tengan cuidado, fíjense bien, que nadie os engañe, no permitan que nadie los atrape o que los cautive por medio de sus filosofías, es decir, por medio de su manera de pensar y sus vanas sutilezas, es decir, por sus disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no según Cristo. Josefo, un historiador judío del siglo I, en su libro La Guerra de los Judíos, él habla acerca de tres tipos de filosofía que había entre los judíos. Una de ellas era la filosofía de los fariseos, es decir, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Otra era la de los saduceos y la tercera, la filosofía de los esenios. Al parecer, la herejía que Pablo estaba combatiendo aquí en el libro de Colosenses tiene muchos rasgos pertenecientes a la secta de los esenios. Los esenios eran un grupo, una secta muy estricta, o sea, muy rígida. Ellos observaban estrictamente la ley mosaica. Tanto así que para los esenios, los fariseos y los saduceos eran, eran laxos, eran flojos, no eran severos en cuanto a observar la ley de Moisés. Imagínense, los fariseos ya sabemos cómo eran, pero para los esenios, los fariseos eran débiles, no eran severos en mantener las ordenanzas de la ley. Los esenios se apartaban de la gente, del mundo, vivían en cuevas, vivían afuera de las ciudades. Y para poder ingresar a este grupo, a esta secta, tenían que pasar como un tiempo de prueba de 2 o 3 años. Tenían además que renunciar a sus posesiones materiales y en muchos casos incluso al matrimonio. Y debían de hacer un juramento de obediencia incondicional a los superiores. Encima de eso, tenían que practicar ciertos rituales. Diariamente tenían que lavarse con agua. No estoy hablando de bañarse, sino que un ritual de purificación. Y además de eso, tenían que hacer un examen de conciencia diaria. Eran sumamente rígidos, sumamente severos con ellos mismos y querían imponer eso a los demás. Ellos practicaban el ascetismo. El ascetismo es una doctrina filosófica que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de placeres materiales y la abstinencia a muchas cosas. Pablo, aquí en Colosenses 2, les va a prevenir, está previniendo a los hermanos de Colosas en contra de esta clase de filosofía, en contra de esta clase de pensamiento, que no era más que vanas sutilezas, es decir, algo vacío, fútil, insignificante. Porque mientras que todas estas imposiciones prometían grandes cosas a los que obedecían estos preceptos, realmente no podía cumplir lo que prometía. Colosenses 2:23 dice lo siguiente acerca de esto. Leamos. Colosenses 2:23. Tales cosas, refiriéndose a todas esas imposiciones y preceptos y ordenanzas que ellos tenían, decía, tales cosas tienen a la verdad la apariencia
apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, podían hacer muchas cosas, podían golpearse, podían abstenerse de este y del otro, pero eso no hacía que ellos dejaran de tener, como dice, los apetitos de la carne. Pablo aquí les va a decir que nadie os engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Aquí quiero hacer como una pequeña explicación, un paréntesis. Cuando hablamos acerca de tradiciones de los hombres, tenemos que entender que hay ciertas tradiciones que no son malas. Hay tradiciones buenas como también tradiciones malas. Les explico. Cuando yo vine al Redentor, vi que se celebraba la Cena del Señor todos los primeros domingos del mes. Así que yo lo continué haciendo. Esa es una tradición de la iglesia. Lo podemos cambiar, por supuesto. En algunos momentos lo hemos hecho. Cuando ha habido votación y no había culto los domingos, lo hemos hecho el segundo domingo. Pero ¿qué si alguien dice, no lo podemos cambiar, pastor? No, tiene que ser el primero, tiene que ser el primer domingo. Pero uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde dice eso? O sea, si bien es cierto, tenemos que cumplir las ordenanzas que el Señor nos dio, pero no importa si se hace el primer domingo o el segundo domingo, simplemente es una tradición. Es como, por ejemplo, la manera como nosotros lo celebramos con copitas o con el pan que ya está partido. Pero en alguna ocasión a mí me invitaron a otra iglesia a compartir, estaban celebrando la cena del Señor y en vez de tener los panes partidos, tenían un pan grande y cada uno se acercaba y lo partía. Ahora, ¿está bien o está mal? No, por supuesto que no está mal. Son costumbres, son tradiciones de cada uno. Así que hay tradiciones que no son malas, pero sí hay otras que por supuesto no están correctas y tenemos que tener cuidado con esas. Ahora, el problema, el problema era que eh, es que a veces uno puede poner esas tradiciones por encima de lo que dice la palabra del Señor. Y eso sí es malo. Mateo 15, capítulo 15, o en Mateo capítulo 15, el texto dice que algunos fariseos y escribas se habían acercado al Señor y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense que los fariseos estaban más preocupados porque los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos para comer pan. Por lo que Jesús les va a decir, ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Los fariseos consideraban que las tradiciones que tenían, que estas tradiciones tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Y ese era el problema. Es cuando nosotros colocamos nuestras tradiciones o algo que pensamos por encima de las escrituras. Entonces está mal. Y eso es lo que hacían los fariseos. Mirad que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales o los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando hablamos acerca de los rudimentos de este mundo, nos referimos a los principios elementales, es decir, a las cosas básicas, a la enseñanza básica de algo. Veamos algunos versículos que hablan acerca de esto para poder entender esto mejor. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, es decir, estábamos sujetos a servidumbre, bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo en este versículo se refieren a los principios espirituales básicos de este mundo. Veamos otro versículo, Hebreos 5:12. Pero debiendo ya ser maestros
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y eso muchas veces sucede, hermanos. Pueden haber hermanos que están en la iglesia por mucho tiempo, pero que no estudian, que no leen mucho la palabra, entonces siempre se van a mantener tomando leche. No van a, o sea, uno les puede hablar de cosas un poco más, o sea, como dice aquí, de alimento sólido, de algo más fuerte y no lo entienden. Y nosotros tenemos que crecer porque si no, nos vamos a quedar simplemente enseñando los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos que menciona aquí se refiere a las cosas básicas de la palabra de Dios. Muchos de estos falsos maestros eran judaizantes. Los judaizantes eran judíos que decían haber creído en Cristo, pero que seguían buscando y tratando de alcanzar por sus propios esfuerzos la salvación. Estos hombres, estos falsos maestros, trataban de combinar la enseñanza de la fe en Cristo con la confianza en las ordenanzas de la ley mosaica. Esta falsa enseñanza de confiar en ordenanzas que suplementen la fe en Cristo fue aceptada por muchos colosenses. Y esa es la razón por la que Pablo va a exhortar a estos hermanos a que no se dejen engañar, a que no crean, a que no caigan en estas mentiras. Lo que estos hombres le estaban diciendo, sí, muy bien, tú puedes ser salvo por medio de la fe en Cristo, pero también tienes que hacer esto y esto. Tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer, o sea, ciertas cosas, otras ordenanzas. Tienes que circuncidarte. Y Pablo les va a decir, espérense un rato, no, no se dejen engañar con estas vanas sutilezas, con esos pensamientos huecos, con esa filosofía hueca. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, fíjense lo que dice, si habéis muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo, ¿por qué? ¿Por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Pablo ya les había advertido en contra de estos razonamientos persuasivos, de estos engañadores en el versículo 4, en Colosenses 2:4. Allí les dijo que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el versículo 8 les dice, no sean engañados por la filosofía de estos hombres y por sus vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Y es que todas estas instrucciones, como no toques esto, no comas esto o no lo tomes con tus manos, son conceptos que realmente no tienen valor en cuanto a la salvación. Ya que si habéis muerto con Cristo, si has sido sepultado con Él y resucitado con Él, entonces eres una nueva criatura, tienes una nueva vida. Entonces ya rompiste completamente con toda esa instrucción rudimentaria que basa su esperanza en cualquier cosa aparte de Cristo y la plenitud de salvación que hay en Él. Si alguien te dijera que tú puedes ser salvo al creer en Cristo por la fe, pero que además
tienes que guardar cierto día o hacer ciertas cosas como ser circuncidado, uno debe de tener cuidado. Porque lo que esas cosas o lo que esa persona te está diciendo, está dando a entender que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ya que se tiene que hacer algo adicional para alcanzar la salvación. Y eso es una herejía. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Colosenses 2, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Colosenses 1:15 dice que él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Así que lo primero que debemos tener claro es que Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre. Y en Él habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de manera corporal. Reside corporalmente en Él. En el tiempo del apóstol Juan, es decir, algunos años después de Pablo. Pablo estuvo hasta los años 50, 60. Juan, mucho después, estamos hablando de los años 90, 100. El gnosticismo se había afianzado. Era mucho más fuerte que en el tiempo de Pablo. No es que el gnosticismo no haya estado durante el tiempo de Pablo, sino que estaba en sus inicios. Pero en el tiempo de Juan era mucho más fuerte. Ahora, el gnosticismo es una filosofía, es una doctrina filosófica y religiosa. Afirmaba que la materia era mala y que solo el espíritu era bueno. Por lo tanto, la salvación para ellos era la liberación del espíritu que estaba esclavizado dentro de un cuerpo humano. Eso es lo que ellos decían. La salvación era ser liberado, que el espíritu sea liberado de ese cuerpo en el cual estaba esclavizado. Es más, los gnósticos decían que el cuerpo humano no había surgido de la voluntad de Dios, sino de algún principio que se oponía a la voluntad de Dios porque la materia era mala. Y sobre Cristo, los gnósticos decían que no pudo haber venido en un verdadero cuerpo físico, sino que solo en una apariencia corporal. Es decir, ellos decían que lo que veías era simplemente una sombra, que no era realidad y que su sacrificio y su muerte no pueden haber sido reales. O sea, esa era la manera como ellos pensaban, porque consideraban o decían, no, Cristo no puede ser un hombre, no es así, lo que vemos no es realmente, es una apariencia. Eso es lo que ellos decían. Y por esa razón, Pablo les va, mejor dicho, Juan, ya les dije que en aquel tiempo el gnosticismo estaba muy fuerte, les va a decir lo siguiente en primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Leamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, le dice Juan. Le dice, no crean en cualquier espíritu o en todo espíritu. Prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Debido a que toda la plenitud de la esencia misma de Dios está concentrada en Cristo, no existe nada que justifique ninguna necesidad de buscar
en otro lugar ayuda, salvación o perfección espiritual. En Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, si eres creyente, has sido hecho completo. Nosotros somos completos en Cristo si estamos en Él. Así que no necesitamos estar buscando nada más porque ya tienes todo. ¿O qué más deseas? No busquemos más allá. Si tienes a Cristo, tienes todo y estás completo. Y estamos completos por nuestra unión con Cristo, quien es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y cuando mencionamos aquí todo poder y autoridad, no estamos hablando de autoridades terrenales, sino que aquí estamos hablando de fuerzas espirituales. Y esto lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 16, donde dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús, hermanos, es la cabeza de todo. Él está por encima de todo, por encima de todo principado y toda autoridad. Así que el mal no nos puede tocar. El mal no puede herir a los creyentes. A veces, algunos creyentes tal vez son nuevos y pueden pensar o tal vez escuchan que alguien les dice, sabes que alguien te quiere hacer daño, alguien te quiere hacer una brujería. Yo les digo algo, no tengas miedo. Recuerda que Cristo es la cabeza de todo poder y principado. Cristo está por encima de todo. El enemigo no te puede hacer absolutamente nada si tú estás en las manos del Señor. Él tiene el control de todo. A veces llegamos a pensar o a tener más temor acerca de las cosas y nos olvidamos que el Señor es todopoderoso y que está por encima de todo. Así que nuestra confianza tiene que estar en Cristo. Tengamos temor que si alguien nos dice esto o eso te vamos a hacer, no tengamos temor. Recuerda que Cristo está por encima de todo principado y toda autoridad. Veamos el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Lo que Pablo les está diciendo a los colosenses aquí es que no permitan que estos falsos maestros los engañen, como si fuera necesario hacer algo más, como ser circuncidados para poder vencer el deseo de dar rienda suelta a sus deseos carnales o para poder alcanzar la salvación plena. Pablo dice, no, ustedes ya están completos en Cristo. No tienen que hacer nada más. No tienen que circuncidarse como ellos les están diciendo, porque eso es lo que le decían. No, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que cumplir esto. Pablo dice, no. Y acerca de la circuncisión, fíjense lo que Pablo les dice, o lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovecha. Es decir, por gusto te vas a circuncidar, le dice. No lo hagan, no tienen por qué. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Está diciendo porque algunos llegan a confiar en eso, o si me circuncido, pero le está diciendo, no, no es necesario. Si estás en Cristo, ya no necesitas estas cosas, ya no necesitas ser circuncidados. A todos los que han nacido de nuevo, a todos los creyentes, Pablo les dice, ya fuiste circuncidado, ya fuiste circuncidado, pero no con una circuncisión hecha por manos,
sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual en ti. Cristo nos ha circuncidado espiritualmente. Lo que Él hizo, es lo que dice, quitar el cuerpo de la carne. Uno podría decir, pero ¿qué significa quitar el cuerpo de la carne? Es despojarse del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa y darte una nueva vida. Leamos Colosenses 2, versículos 12 al 13. Fíjense lo que dice aquí. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Cristo, queridos hermanos, sufrió, murió y fue sepultado en lugar nuestro y para nuestro beneficio. Él cargó con la culpa y el castigo por nosotros. Y cuando nosotros, por la gracia soberana de Dios, recibimos a Cristo, por la gracia de Dios recibimos a Él, fuimos crucificados con Él. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Es decir, si eres crucificado, ¿qué pasa? Mueres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que la palabra dice. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Él, morimos a nosotros mismos. Pero no solo fuimos crucificados y sepultados con Él, sino que también fuimos resucitados con Él. Es decir, venimos a tener una nueva vida al resucitar. Resucitamos como nuevas criaturas. Es decir, dejas tu antigua vida. Dejas tu vida antigua atrás. Y Dios te da una nueva vida. Uno podría decir, pero ¿cómo es de que uno puede, porque a veces uno puede pensar, decir, sí, pero tengo una nueva naturaleza y también la vieja naturaleza? No es así. Nos ha hecho nuevas criaturas. Lo que sucede es de que tú vienes a Cristo, vienes a ser una nueva criatura, Dios te da una nueva vida, pero todavía quedan ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertos hábitos malos que tú tienes que ir dejando poco a poco. Y mientras que tú busques más de Dios, Dios va a ir limpiando y purificándote cada vez más. Y a veces eso nos cuesta, porque aunque somos nuevas criaturas, por estar en este cuerpo, aún tenemos debilidades. Fíjense de que eh, tenemos debilidades, pero Cristo nos ha libertado. Es decir, ya no somos esclavos del pecado como antes que sí lo éramos. Ahora hemos sido hechos libres, pero aún luchamos. Ya el pecado ya no tiene control sobre nosotros. Pero si uno no está agarrado del Señor o no está buscando de Él, ¿qué es lo que sucede? No es que el pecado te domine, pero tu propia concupiscencia te puede llevar a cometer pecado. El Espíritu Santo te puede decir, no hagas eso, no vayas allá, pero tú deseas eso, tu carne desea eso. Y tus pasiones, tu concupiscencia hace que tú des ese paso. Y es por eso que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, para no dejarnos llevar por nuestras pasiones y nuestros deseos, sino ser guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero fíjense, Dios no solo perdonó todos nuestros delitos, es decir, nuestros pecados, sino que además anuló el acta,
el documento que contenía todos los cargos que había contra nosotros. Y dice que la eliminó clavándola en la cruz. Leamos el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Cómo era tu vida antes de venir a Cristo? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Yo les puedo decir que yo hice muchas cosas malas, de las cuales me avergüenzo. No tengo nada de qué jactarme. Solo tengo palabras de agradecimiento al Señor, al saber que Él borró todas esas cosas malas que yo cometí. La lista de cosas en mi contra era larga, muchas cosas, pero Dios las borró. Y eso mismo ha hecho Dios en ti, por ti. Tú puedes haber cometido muchas cosas que a lo mejor todavía te pesa o lo cargas, pero tenemos que acordarnos que Dios ya te perdonó y es más, anuló todas esas cosas malas que tú puedes haber hecho. Puedes haber cometido muchas cosas, pero Dios ya te perdonó y ya anuló todas esas cosas que iban en contra tuya. Y eso nos debe hacer vivir de manera agradecida al Señor. ¿Cómo tu vida no va a ser diferente ahora que tienes a Cristo en tu vida? Ahora que el Espíritu de Dios mora en ti. Cuando uno reconoce eso, que Dios te ha perdonado. Fíjense que muchas veces cuando uno no tiene a Cristo y ha hecho tantas cosas, no vive en paz. Porque la culpa de las cosas que ha cometido como que te hace vivir desesperado. Tú puedes fingir otra cosa, pero vives de una manera tan triste. Pero cuando uno viene al Señor y uno entiende que el Señor ya borró todo eso, es como que viene una paz tremenda de Dios, de saber que has sido perdonado. Y eso es lo que nos hace que nosotros no queramos volver nuevamente a esa inmundicia, a esa vida fea que hemos tenido. ¿Cómo no estar agradecidos al Señor? Si tú has nacido de nuevo, Dios tiene que estar obrando en tu vida, transformándote. Tal vez algunos ese cambio es más rápido, en otros tal vez es más lento, pero tu vida no puede ser igual a la vida que tuviste antes. Tu vida tiene que ser diferente. Veamos el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estos poderes y autoridades, como ya les dije, son seres angelicales, los cuales aquí están descritos como ángeles caídos, ángeles malos que están resistiendo a Dios. Ahora, también sabemos que Satanás es el acusador. Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa delante de Dios de día y de noche. Fíjense que Satanás y sus demonios intentan, buscan destruir a los creyentes. Y no solamente nos acusan, sino que ellos mismos buscan la manera de hacernos caer en pecado. Y cuando lo logran, al tener éxito en su siniestro intento, los acusan, nos acusan, o mejor dicho, los acusan delante de Dios eh, de, de los pecados que ellos mismos provocaron. Es decir, el enemigo eh, quiere que tú obres mal, quiere que tú peques. Fíjense que Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que está en tu mente. Él no sabe lo que tú estás pensando. Así que
Tú puedes estar en tu cuarto solo y prende la computadora y decides ver algo malo. Decides ver pornografía. Tú crees que nadie te ve, pero Dios te está viendo y Satanás también. Sabe lo que tú estás haciendo. Él no sabe lo que estás pensando, pero sabe lo que tú estás viendo o lo que estás haciendo. Podríamos decir que sabe con qué pie cojeas. Y es por ese lado que Él te ataca. Es por ese lado que Él va a tratar de hacerte caer. Y una vez que tú caes, te acusa delante de Dios, como diciendo, ¿no ves? Mira, Él no dice que era cristiano. Mira lo que hace, mira lo que ve. Tenemos que nosotros tener cuidado. Pero también Pablo les va a decir a estos hermanos, les va a decir unas palabras maravillosas, unas palabras de ánimo. Les va a decir a los colosenses que la batalla ya ha sido ganada. Cristo ganó la batalla. Y es por eso, es que nosotros al venir a Él ya no somos esclavos del pecado. Cuando morimos con Cristo somos liberados del poder del pecado. Y Dios, por medio de Cristo, despojó a estos principados y autoridades de su poder, los desarmó completamente. Satanás pensó que al morir Jesucristo en la cruz lo había vencido, pero no fue así. Fue todo lo contrario. Ahora Satanás no tiene fundamento legal sobre el cual basar sus acusaciones. Así que la victoria de Cristo es también nuestra victoria, queridos hermanos. Es nuestro gozo. Y todo lo que necesitamos está en Cristo. En Él somos completos, queridos hermanos. No tenemos que estar buscando nada más. En Cristo somos completos. Leamos los versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiestas o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Aquí Pablo sigue hablando y advirtiendo a los colosenses acerca de esas palabras persuasivas, de esa filosofía hueca y vanas sutilezas de estos falsos maestros y de las demandas que ellos hacían y que muchos llegaban a creer. Por lo que Pablo les va a decir, no permitan que nadie os juzgue en asuntos de comida o bebida o en cuanto a una fiesta o luna nueva o día de reposo. Y es que estos falsos maestros trataban de convencer a los colosenses que para alcanzar la salvación se necesitaba y era imprescindible guardar estrictamente todos estos preceptos. Y no es así. Pablo, por lo que Pablo les va a decir, les va a decir o les da una advertencia a estos hermanos en contra de esta implícita negación del carácter todo suficiente de Cristo. Y les dice que todo esto, que todas esas cosas que te digan, no hagas esto, no hagas el otro, no comas, no bebas, no, todas esas cosas, te dice que solamente son sombra de aquellas cosas que estaban por venir y que la verdadera realidad es Cristo. No hay necesidad de circuncidarse o de observar el sábado o de abstenerse de comer algo, etc. Todos estos preceptos del Antiguo Testamento habían servido para un buen propósito, pero ahora que Cristo y la salvación en Él han llegado, ya no hay necesidad de esas cosas, queridos hermanos. Todo lo anterior era simplemente una sombra de lo que estaba por venir. No hay necesidad de hacer nada más para ser salvos o para ir siendo perfeccionados. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Todo lo demás es en vano. Todo lo demás es vano, hermanos. Así que
No os dejéis engañar. Aférrate a la palabra del Señor y edifica tu vida en Cristo. Echa raíz en Él. Y así, no importa qué tan fuerte sea el viento, no va a mover tu vida. No vas a ser engañado con ninguna filosofía falsa ni con ninguna palabra persuasiva. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque solamente tú eres suficiente y porque solo en ti estamos completos. Fuera de ti, Señor, siempre nos faltará algo. Ayúdanos a poder crecer en ti, Señor, a poder depender cada vez más en ti, a ser edificados en ti. Amado Padre, guárdanos de todo engaño. No permitas que seamos seducidos por falsas filosofías y vanas sutilezas. No permitas que nunca nadie nos aparte de ti. Te damos gracias, bendito Padre, por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Señor me los bendiga, hermanos.